seguimos, fuera de horario, con Luis Sanz, que nos va a hablar ahora de el uso de modelos matemáticos para el estudio y mejora de las baterías eléctricas. ¿F11? No, o control. Muy bien. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que han participado en la organización de este evento, porque creo que es una idea fantástica, sobre todo hacerlo accesible a los alumnos, y también pues, que nos hayan dado la oportunidad a las personas que trabajamos en el modelado de baterías de contar las cosas que estamos haciendo. Somos en el Departamento de Matemática Aplicada, estamos 5 personas que llevamos no mucho tiempo trabajando en este tema, pero con mucho entusiasmo porque creemos que es un tema de mucho futuro, ¿no? De muchísima importancia para el almacenamiento energético. Mi charla va a ser un poco parecida a una clase, os ruego que me disculpéis, porque todavía no tenemos resultados espectaculares. Lo que voy a hablar es de cómo funciona una batería de ion de litio y cómo se puede modelar matemáticamente y la utilidad que eso tiene a la hora de mejorar el diseño de las baterías. Bueno, a nadie no hace falta hablar de la importancia de las baterías, todos sabemos cuál es, ¿no? Lo importante es que sabemos de la escuela de química que convierten energía química en energía eléctrica y además en 2 direcciones. El proceso se puede hacer en una dirección de descarga o una dirección de carga, ¿vale? Esa conversión de energía se realiza mediante reacciones, y volvemos otra vez a química, de oxidación, es decir, en las que se ceden electrones, o de reducción, en las que se absorben electrones. Las baterías grandes, por ejemplo las que tienen los coches, están formadas por no una sino varias celdas electroquímicas, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo describiré a continuación. Vamos a describir cómo funciona una celda electroquímica y luego combinándolas, ya sea en serie, ya sea en paralelo, conseguiremos los resultados que queremos. También os recuerdo que estudiamos en química que el electrodo en el que se produce la oxidación se le denomina ánodo y en el que se produce la reducción cátodo. Bien. Aquí, por ejemplo, veis la batería de un coche, está formada por una serie de módulos y dentro de estos módulos hay packs y dentro de los packs están las celdas de las que yo estoy hablando, ¿vale? Las unidades, digamos. Bien, cuando ampliamos esta batería de aquí, de este móvil, vemos primero que está fabricada en China, como casi todo, pero vemos que pone aquí litio-ion. Bien, las baterías de ion de litio tienen unas propiedades muy buenas, no tengo tiempo de explicarlas, ahí tenéis algunas presentadas, y han hecho que se conviertan estas baterías en el estándar de los dispositivos electrónicos que tenemos en casa. No solamente los que tenemos en casa, sino los de los vehículos con los que desplazamos, los patinetes, las bicicletas eléctricas, los coches. Bien, ¿cómo se hace una batería de este estilo, una celda de este estilo? Pues mirad, los electrodos se forman de la siguiente forma. Se toma una red anfitriona, ahora diré en el caso del electrodo positivo y el negativo cómo se hace, y se produce un fenómeno de inserción de una especie que se llama huésped, que en nuestro caso serán iones de litio. Lo que estamos haciendo es dopando de alguna forma la red anfitriona. Después del proceso de fabricación, lo que tenemos es una estructura laminar en la que entre las láminas tenemos, en este caso, los iones de litio. ¿De acuerdo? El electrodo negativo siempre en los esquemas que vamos a poner siempre va a estar a la izquierda y va a estar formado por la red anfitriona va a ser de grafitio. Lo que vamos a hacer es litiarla, ¿de acuerdo? Mientras que el electrodo positivo es un óxido metálico litiado, que hay muchas posibilidades. En este ejemplo hemos cogido óxido de manganeso, ¿de acuerdo? Litiado. Ambos, ya digo, que son lo que se llaman compuertos de intercalación o de inserción que se forman de esta manera que he descrito. Esta estructura es una estructura porosa y está impregnada de un líquido llamado electrolito, ¿de acuerdo? El electrolito es una sal de litio, disuelta en un disolvente orgánico. Y es muy importante para cuando pensemos en cómo funcionan estas cosas, tener en cuenta que los electrones no son especies móviles en el electrolito. En el electrolito las únicas especies móviles son los iones positivos, los cationes, ¿de acuerdo?, que se van a poder mover libremente. Por otro lado, el electrodo positivo y el negativo están separados eléctricamente por una estructura llamada separador que es permeable a los iones de litio, ¿vale? Bien, aquí tenéis un esquema de cómo funciona el proceso de descarga
de una celda de ion de litio. Aquí sería una idealización de lo que he comentado, los materiales de inserción, en los que en el proceso de descarga los iones de litio se desinsertan. El proceso de inserción y desinserción es casi irreversible del todo, se desinsertan de la estructura y pasan al electrolito, mientras que los electrones liberados, aquí tenéis la reacción, ¿de acuerdo? El electrón negativo está formado por grafito litiado, pues los electrones pasan al circuito externo y van a alimentar la carga que hayamos puesto en la batería. Por otro lado, los iones de litio se desplazan hacia la derecha, hacia el electrodo positivo, y allí se produce el fenómeno contrario, se reciben los electrones que vienen del circuito externo y se produce la reducción, ¿de acuerdo?, de estos iones de litio que pasan así a la estructura que forma el electrodo positivo. De esta manera, la oxidación tiene lugar en el electrodo negativo, que es el ánodo, y la reducción en el electrodo positivo, que es el cátodo. ¿Qué pasa si ahora en vez de descarga simulamos la carga o representamos la carga de la batería? Pues que todos estos procesos hay que darles la vuelta. En particular, los iones de litio viajarían ahora hacia la izquierda y ahora el electrodo negativo, el que en el esquema eléctrico está con un signo menos, pasaría a ser el cátodo, mientras que el electrodo positivo pasaría a ser, en este caso, el ánodo. Muy bien, vamos con el modelo matemático. No tengáis miedo, no voy a poner muchas ecuaciones. A ver, ¿cómo se modela? O sea, a mí me parece interesante no tanto las ecuaciones, sino cómo se llega a las ecuaciones. Como ingenieros tenemos que ser capaces de ir de los fenómenos físicos a las ecuaciones. Aquí tenemos representada una celda de este estilo y lo que hacemos para representar de alguna forma el comportamiento de los materiales de inserción que he descrito anteriormente es suponer que tenemos una matriz sólida, que sería toda esta parte que veis aquí, toda esta parte, esto sería el separador, esto sería la matriz sólida del electrodo negativo y esta del electrodo positivo, color gris claro. Y en ella tenemos incrustadas unas esferas que se llaman partículas, vamos a llamar partículas activas. Y es ahí donde, en estas partículas activas, en las que por un proceso de difusión el litio puede, ya sea pasar del electrolito que impregna todo a través de la superficie de la partícula hacia adentro, o al revés, difundir desde el centro de la esfera hacia el electrolito, ¿de acuerdo? Entonces, estos son las hipótesis, digamos, geométricas en las que nos basamos para construir el modelo. Bien, lo que se hace en el modelo que voy a describir ahora, lo que se hace para simplificarlo es suponer, vamos a llamar la dirección X, la que es perpendicular a la diapositiva, ¿de acuerdo? De manera que Y y Z son las direcciones que están en el plano de la diapositiva. Suponemos que para cada valor de Y y cada valor de Z el comportamiento del sistema es el mismo, es decir, la única variable espacial relevante aquí va a ser la X, la dirección perpendicular a la pizarra, iba a decir, a la diapositiva, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos y todavía no os asustéis que va a ser esto todo, ¿eh? Lo que hacemos es, planteamos el problema. Va a haber aquí 5 funciones incógnitas. 5 funciones incógnitas. La intensidad que o bien le demando o bien le entrego a la batería va a ser un dato, y cuando resolvamos el problema con nuestras 5 funciones incógnitas podremos calcular como subproducto el voltaje que entrega la batería, ¿de acuerdo? Bien, las funciones son C sub E sería la concentración de iones de litio en el electrolito, C sub S la concentración de iones de litio en las partículas activas. Aquí, bueno, pues no quiero entrar en detalles, pero hay unas ciertas precisiones que habría que hacer sobre cómo se produce la difusión, etcétera, etcétera. Phi sub E y Phi sub S son respectivamente los potenciales eléctricos en el electrolito y en las partículas activas, en primer caso asociado a los iones de litio y en el segundo asociado a los electrones. T es la temperatura y, como digo, la intensidad va a ser un dato de nuestro problema. Así que tenemos 5 incógnitas, 5 funciones incógnitas. ¿Qué necesitamos? Pues 5 ecuaciones. ¿De qué tipo van a ser estas ecuaciones? ¿Sistemas de álgebra de primero? ¿Qué van a ser? ¿Qué tipo de ecuaciones van a ser? ¿Qué tipo? ¿Ecuaciones de qué tipo? Diferenciales, ¿no? Y como tengo
tengo todas las variables, todas las funciones incógnitas van a ser función de x y del tiempo. Por lo tanto, lo que voy a tener va a ser ecuaciones en derivadas parciales, ¿de acuerdo? Bien, estas ecuaciones derivadas parciales, no voy a entrar en cómo se deduce, es bastante complicado, lo tengo que decir. Tengo la sensación de que mucha de la gente que escribe papers en este tema trabaja con las ecuaciones, pero no sabe bien de dónde salen, porque no es totalmente trivial, ¿de acuerdo? Lo que sí tengo que decir es que dependen de un gran número de parámetros asociados a coeficientes de difusión, coeficientes de conductividad eléctrica, coeficientes relacionados con la porosidad, con la facción volumétrica de cada material. Es un tema bastante complicado. Precisamente el modelado nos va a permitir estudiar cómo cada uno de estos coeficientes afecta al funcionamiento de la batería sin necesidad de gastar muchísimo dinero y muchísimo tiempo en hacer ensayos, ¿de acuerdo? Bien, entonces le damos vidilla a esta transparencia, así como todas las cosas que hay que utilizar ahí, ¿vale? Y entonces muy rápidamente, una ecuación, un término que aparece ahí, JLI, está aquí, otra ecuación, llevan 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Un sistema de 5 ecuaciones de derivadas parciales acopladas y, por supuesto, con sus correspondientes condiciones de contorno y condiciones de frontera. Bien, ¿qué les enseñamos a los alumnos? Por lo menos pretendemos enseñaros como alumnos, pues que los problemas, aquí se ha hablado de problemas no lineales, ¿no? En resortes y este tipo de cosas. Los problemas no lineales son muy inaccesibles en general. No es posible acceder a una resolución analítica de los mismos. Debemos recurrir a métodos numéricos. Dos personas del equipo, Rodolfo Bermejo y Pedro Galán, hace cosa de 1 año y medio, 2 años, han diseñado un nuevo esquema numérico para resolver estas ecuaciones. No voy a entrar en detalles, pero en una EDP en la que la variable es x y el tiempo, tengo que llevar a cabo una discretización temporal y para eso han utilizado un método de Runge-Kutta, que habéis estudiado algunos, vais a estudiar en matemáticas de la especialidad, pero un método de Runge-Kutta especial, Runge-Kutta-Chebyshev, y para la discretización espacial han utilizado el método de los elementos finitos, que a mis alumnos ya se lo estoy contando y que otros profesores también lo estamos contando en las asignaturas de tercero. ¿De acuerdo? ¿Qué avance supone este método respecto a otros que ya estaban existentes en la literatura? Pues es de segundo orden en el espacio y en el tiempo. ¿Y eso cómo se come? Pues mira, se come así, que el error que se comete al resolverlo es, grosso modo, proporcional al cuadrado del paso de tiempo y proporcional al cuadrado, o sea, más una constante de proporcionalidad por el cuadrado de h. H es el tamaño de la discretización espacial, es decir, de los elementos finitos que estamos tomando, ¿de acuerdo? Bien, ¿esto qué permite? ¿Qué había previamente? Pues los métodos previos eran de primer orden en el tiempo, es decir, el coeficiente este de aquí era un 1. ¿Esto qué permite este nuevo método? Permite tomar incrementos de t más grandes, es decir, pasos de tiempo más grandes, con lo cual alcanzo antes la solución que quiero y con la misma precisión que esos otros métodos que eran solo de primer orden. Esto permite hacer muchísimas simulaciones mucho más rápido. Por ejemplo, 25 segundos de fenómeno físico se pueden simular ahora mismo en un solo segundo cuando está esto programado en MATLAB. La idea es llevarlo a C y cuando se lleve a C esto se hará 10, 15, 20 veces más rápido. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Bien, no voy a hablar mucho de esto, pero los resultados que se han obtenido con este método aplicado a las ecuaciones están en concordancia con los resultados numéricos que ofrece la literatura. Aquí tenéis uno de los estudios de 2006 con el que se ha comparado, en el que hay una fase, estos son resultados experimentales y estos son resultados de simulación. Entonces hay una fase en la que se descarga la batería, luego hay una fase en la que el circuito está abierto y luego hay una fase en la que se carga la batería. Y como resultado el voltaje sigue estas curvas en distintas condiciones de funcionamiento. Bueno, pues las curvas se reproducen bastante bien mediante el método. ¿Estamos contentos del todo? No. ¿Por qué? Porque no es posible acceder a todos los parámetros que manejan los que han hecho los experimentos. Entonces, ¿cuál es nuestra
nuestro trabajo ahora en progreso y sobre todo nuestro trabajo futuro. Pues aquí hay muchas cosas, pero tengo que destacar sobre todo la segunda. Nuestra idea es poder trabajar de forma sinérgica con el Instituto de la Cerámica del Vidrio, que es una institución del CSIC, que está ahí en el campus de Canto Blanco, y en el cual hay un departamento en el cual trabajan expertos en síntesis de materiales para baterías. Cuando digo expertos, digo de los mayores expertos del mundo. Entonces, la idea es que unir el modelado matemático con la experimentación y la fabricación de materiales va a permitir avanzar muchísimo en muchas direcciones. Por ejemplo, ¿qué valores tengo que elegir para cómo tengo que diseñar, sin necesidad de hacer 1000 experimentos, para que las prestaciones de batería sean las mejores? Coeficientes de porosidad, conductividades, etcétera, etcétera. Nuevos materiales que se pueden utilizar tanto en ánodo como en cátodo. Bien, como todos estamos haciendo, os invito, si a alguno le interesa este tema, que es un tema que sabéis que va a tener mucho... Mirad, el otro día un profesor de la escuela me dijo, y luego me metí en internet a mirarlo, que España ha mandado a la Unión Europea su proyecto para la década de 2020 a 2030 en el tema de la energía. Tiene que ver con la energía y el cambio climático. Bien, pues hay un montón de datos muy interesantes, pero hay uno que a mí me dejó sobrecogido, no sé si es la palabra. Para el 2030 España dice, y esto es un compromiso, esto no puede llegar un gobierno y luego decir que no, que van a tener 2,5 gigavatios de potencia proporcionada por baterías de almacenamiento. 2,5 gigavatios, sobre todo los energéticos, sabéis que es el equivalente a 2 centrales nucleares y media. Me parece una bestialidad, no sé si eso se va a conseguir, pero desde luego la apuesta por las baterías es clarísima, no solamente para nuestros coches y nuestras cosas, sino para almacenar energía también. Tenemos 3 personas haciendo el TFG ahora mismo y ofrecemos la posibilidad de hacer prácticas en el Instituto de la Cerámica y el Vidrio ligadas a un TFG o TFM para combinar la parte del modelado con la parte experimental. Muchas gracias, esto es todo.